Mejorar la capacidad auditiva y la comunicación son solo algunos de los beneficios que trae a los adultos mayores escuchar música. Veamos. México lindo y querido, si muero lejos de ti. La música, casi tan antigua como el hombre, es considerada el lenguaje del alma, un arte milenario que gracias a diversos estudios ha demostrado ser benéfico para la salud física y mental, principalmente para los adultos mayores, a quienes ayuda a distinguir los sonidos y a superar estados depresivos o de angustia. Y pues para mí es una terapia para sentirme bien aquí, que no sentirse uno lo que es uno ya viejo y todo, ya aquí en la música se alegra uno. Si escucho una música clásica, pues me relajo. Si escucho una música de aquí de mi país que me encanta, el mariachi, no, pues me da por cantar. Y es que el también llamado lenguaje universal trasciende idiomas, razas y épocas. Para aquellos sexagenarios que añoran su época dorada, escuchar la música de aquella década es volver a vivir. Era más bonita, el danzón para bailar, la música que decía poemas, algo agradable, ahora puro jaloneo, ahora pura grosería. Con imágenes de Libby Rodríguez, Andrea Díaz, 21 Noticias. Bueno, pues ahí lo tenemos, Alejandra. La música tiene muchísimos beneficios, no nada más para los adultos mayores, sino para todas las personas. Nos puede cambiar el día. Es un mejor aliado cuando nos encontramos en situación pues de depresión. Y bueno, también si de música se trata, México es rico en este tema. Alejandra. Así es, Paulina, empezar el día con una muy buena canción definitivamente creo que nos puede cambiar el día. Y pues muy bien dicen que la música es para el alma, lo mismo que la gimnasia para el cuerpo. Así es, y justamente para profundizar en este tema nos acompaña José Juan Reyes, experto en música. Muy buenos días, José Juan, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme, Paulina, gracias a ustedes. Juan, qué música escuchaban los abuelos, nuestros abuelos? Fíjate que ahí es muy interesante porque es cierto, lo escuchaban los abuelos desde Jorge Negrete, Pedro Infante, Agustín Lara, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez. Podemos ubicarlos en la década de los años 50, más o menos. En esos años empezaron a escucharse estos intérpretes en la radio mexicana. Era la época de oro de las estaciones de radio en nuestro país. La XCW estaba a la cabeza en ese sentido, pero desde entonces no se han perdido y eso me parece que es lo más interesante de estas canciones, de esta música que es muy nuestra además, música ranchera, música romántica, música con toques desde luego para bailar, de música tropical, danzón y todo esto, pero desde entonces no se han dejado de escuchar. Los 60 fue otra época, ahí explotó el rock and roll, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, muchos otros más, Alberto Vázquez, muchos más, los recordamos también en esta escena. Y así ha ido evolucionando la música en nuestro país, en la Ciudad de México en particular, pero de aquí ha salido, digamos, a todo el mundo, salió a todo el mundo. Las canciones de Tintán, con también la época de oro del cine mexicano, María Félix también cantaba un poco. Ellos eran productos de importación prácticamente hacia toda América Latina. Claro, eran punto de unión. Incluso. Europa, desde luego, ¿no? Los discos de acetato eran lo que entonces escuchaba la gente en su casa, además de las estaciones de radio. Podríamos saltarnos un poco hasta nuestra época y ahora resulta que toda esta música está disponible a través de internet, no solo de ellos y no solo de nuestro país, sino prácticamente de todo el mundo, de todo el continente y de los idiomas en los que querramos buscar o encontrar, ¿no? Claro. Y es que la Ciudad de México, como bien lo dices, Juan, ha sido el epicentro cultural de nuestro país, y hablar de música no nada más es de escucharla, sino de vivirla también. Y hay templos, hay lugares en donde se vivía la música en la Ciudad de México, hablando desde los salones de baile, ¿no? Que lo vemos reflejado incluso en el cine con esta película de Salón México. Así es. ¿Qué lugares se encontraban para que la gente pudiera ir a disfrutar? Los lugares clásicos que digamos ya nos tocaron como de los 90 para acá, todavía estar vigentes, el Salón México, desde luego, me parece, no estoy seguro del dato, pero creo que ya fue en este siglo cuando dejó de funcionar, en el siglo XXI quiero decir. Sigue vigente el Salón California, que está sobre Tlalpan, muy cerca del Metro Portales, el Salón México, desde luego, Los Ángeles, perdón, sí, esta tradición de los salones que inician en los años también 50, 60, después los gloriosos cabarets en la Ciudad de México, que es también una época muy divertida, con todos los excesos que podamos imaginar, también porque era la vida nocturna en nuestro país, que estaba permitida tanto por las autoridades como por la seguridad. Bueno, mis papás me contaban que iban ahí a
divertirse, salían de madrugada y ya no les pasaba, no era ningún riesgo, pues. Y bueno, también encontramos la época del prohibicionismo, ¿no? Porque el Desde rock luego. and roll con el regente de hierro, Enrique Uruchurtu, que prohibió el rock Así and roll es. en la Ciudad de México y no Así se es. podía bailar el rock and roll. No, estaba prohibido, era algo impresionante. Ahora, bueno, resulta impresionante pensar que no podías escuchar rock and roll o no podías encontrar un lugar permitido para bailar. Las neverías y la rocola era la única opción, ¿no? Para ir a tomar helado, que era como lo bien visto, lo socialmente aceptable, y escuchar un poco de música. Y otro de moda. los rostros, Juan, que no podemos dejar de mencionar es Chava Flores, el cronista Desde musical luego. de la Ciudad de México, que reflejaba en sus letras pues el acontecer de la década de los 50 y 60 en nuestra ciudad. Desde luego, y que eso es como este personaje que nos comentas, este compositor, intérprete, es un ejemplo así clarísimo de lo que nos puede provocar la música. Tú oyes la frase de Sábado Distrito Federal, que ya no está permitido decirlo así, pero bueno. Sábado Ciudad de México. Ciudad de México tendríamos que decir ahora, pero la cuestión es que mencionar esa frase nos remite a toda esa época, y es lo maravilloso de la música. Juan, ¿qué nos podrías recomendar para acercarnos a estas raíces musicales de nuestra ciudad y de nuestro país? Desde luego, los adultos mayores, en primer lugar, como lo mencionamos al principio, ya están al tanto también de internet, navegan con toda facilidad, ahí pueden encontrar todo. En YouTube están subidas las canciones de todos estos compositores que hemos comentado, pero también está la Fonoteca Nacional, ahí constantemente hay que checar su programación porque tienen sesiones de escucha con toda esta música. Muy bien, pues habrá que acercarnos a estas raíces musicales para no perder pues las tradiciones. Desde que luego, son... y la emotividad de Claro la que música. sí. Muchísimas gracias, José Juan Reyes, experto en música. Que tengas excelente día. Gracias a ustedes por invitarme.